Yo me imagino que la mayoría de nosotros que estamos congregados hoy aquí estamos lidiando con algún tipo de problema. Un problema económico, un problema de salud, un problema relacional, y hasta es posible que muchos estén lidiando en este mismo momento con varios problemas a la vez. Varios problemas a la vez. Nosotros quisiéramos que los problemas llegaran dosificados a nuestras vidas, pero la mayoría de las veces no es así. Por eso dice un refrán que al dedo malo todo se le pega. Tal parece que los problemas se confabulan para llegar en grupo. Pienso que tal vez eso era lo que Santiago tenía en mente cuando escribe en Santiago capítulo 1 versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es hallarse de repente en varias pruebas a la vez. Ahora, si yo te pidiera en esta mañana que hicieras una lista de tus problemas actuales y los pusieras en orden de importancia, ¿cuál colocarías en el tope de la lista? ¿Cuál es tu más grande problema? De todos los problemas con los que tú estás lidiando en este momento, ¿cuál consideras que es el más apremiante? El pasaje que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva, pero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hombres. Les pido por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Una historia del Evangelio sumamente conocida. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hay 5 aspectos de esta historia que yo quisiera resaltar en esta mañana y que yo he titulado un problema o una condición deplorable, unos amigos persistentes, un salvador eficaz, unos antagonistas descubiertos y una evidencia contundente. Comencemos entonces con la condición deplorable. El foco de atención de esta historia es el encuentro de Cristo con un paralítico. Ahora, hermanos, si nosotros queremos visualizar este cuadro en su justa dimensión, nosotros tenemos que en nuestra imaginación transportarnos en el tiempo y tratar de imaginarnos lo que implicaba padecer una parálisis en los días del Señor. Estar paralítico es un problema, un gran problema, no importa la época, pero hermanos, en los días del Señor, esta era una condición verdaderamente deplorable.
Este paralítico no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano, que pudiera operarle y devolverle aunque fuera un poco de movilidad, o tratar con uno de los problemas adyacentes que las personas suelen tener cuando están en esta condición: problemas pulmonares, llagas en la espalda, una serie de problemáticas que vienen juntamente con el problema de la parálisis. Este hombre no tenía analgésicos con los cuales calmar su dolor y sus molestias. Este hombre no podía acudir a un fisioterapeuta para que le ayudara a tonificar y fortalecer su masa muscular. Ni siquiera tenía la posibilidad de adquirir una silla de ruedas para que las personas pudieran moverlo más fácilmente. Desde que este paralítico se levantaba por la mañana hasta que se volvía a dormir por la noche, este hombre no tenía otra cosa que hacer que mirar hacia el techo. A menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Día tras día, tras día, tras día, la misma monotonía, el mismo escenario, el mismo aislamiento. Tirado en una camilla semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender completamente de otras personas para cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Para vestirse, para comer, para bañarse, para cualquiera de sus necesidades fisiológicas. Alguien describía la condición de este hombre a través de un conjunto de palabras y me llamó mucho la atención. Dependencia, humillación, confinamiento, a lo que yo añado claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. Hace unos meses atrás estaba oyendo el testimonio de Joni Eareckson. Ha pasado más de 30 años en una silla de ruedas. Y ella no se presenta como una supermujer. Ella decía claramente su testimonio: hermanos, a veces yo me levanto por la mañana y me desespero. Imagínense una cosa tan sencilla como me pica la espalda y yo no puedo rascarme a mí mismo. Una cosa tan insignificante. Pero no todo era calamitoso en la vida de este hombre. En medio de este cuadro tan desolador, por la providencia de Dios aparece un elemento que cambia significativamente el panorama. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: unos amigos persistentes. Marcos nos dice en los versículos 1 y 2 que Cristo se encontraba en ese momento predicando la palabra de Dios en una casa en Capernaum. Algunas personas sugieren que tal vez era la casa del apóstol Pedro. Lo cierto es que nosotros no tenemos detalles acerca de esto y que por otra parte es un detalle sin importancia. Lo que sí debemos resaltar en esta historia es que la casa estaba tan llena de gente que era imposible penetrar hasta donde estaba el Señor, y mucho menos cargando a un hombre en una camilla. En el capítulo anterior, Marcos señala el hecho de que las obras milagrosas de Cristo habían producido mucha admiración en la gente. Noten el capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, dice el texto, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo, un leproso que fue limpiado, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero imagínense, cuando toda esta gente escuchó que el Señor Jesucristo estaba en una casa en Capernaum, todos se arremolinaron allí. Y yo me imagino que entre esa multitud había todo tipo de personas. Verdaderos discípulos que querían oír al Señor, otros con inquietudes espirituales, personas curiosas,
Pudiera haber sido aquí en República Dominicana, ese tipo de gente que solo le interesa oír y ver algo nuevo. Pero también entre toda esta multitud había algunos líderes religiosos de Israel. Hombres que estaban molestos por la popularidad del Señor Jesucristo y seguramente tratando de atraparlo, diciendo o haciendo algo que fuera inadecuado para poder acusarle. Lucas nos dice, en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 5, que estos hombres habían venido de todas partes de Galilea y de toda la región de Judea. Y yo pienso que probablemente se habían puesto de acuerdo para llegar en el mismo día, para ir en comitiva y ver lo que el Señor estaba haciendo. De hecho, no sé si se dieron cuenta en el pasaje al leerlo, pero probablemente estos líderes religiosos de Israel llegaron bien temprano. Porque tanto Marcos como Lucas nos dicen que ellos estaban sentados en medio de esa multitud, donde no cabía un alma. Estos hombres estaban en primera fila, estaban en palco, sentados, oyendo al Señor. ¿Y qué estaba haciendo el Señor en medio de esa multitud? Predicando la palabra. Y hermanos, esto es interesante, Cristo no estaba haciendo milagros. Cristo estaba predicando la palabra de Dios. Porque ese era el foco central de su ministerio. Noten el capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 38. Cuando los apóstoles van y le dicen a Cristo, mira, todos te buscan, Cristo les dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor no vino primordialmente a hacer milagros. El Señor vino primordialmente a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de la salvación. En cierto modo nosotros podemos pensar que los milagros de Cristo eran algo así como un beneficio colateral de estar tan cerca de un Salvador tan poderoso y tan compasivo. Pero el foco de su ministerio era la predicación. Y en eso estaba cuando llegaron estos hombres cargando al paralítico. Y nosotros podemos imaginarnos a estos individuos buscando un hueco, por dónde penetrar, cómo llegar hasta el Señor, cómo poner a este hombre a los pies de aquel que podía sanarlo, pero no había manera. Esa multitud había formado una muralla humana imposible de penetrar. Pero estos amigos eran persistentes. Así que tomaron la decisión de llegar hasta el Señor de la única forma posible, a través del techo. Las casas en Israel solían tener una escalera exterior que subía hasta la azotea, porque ellos usaban el techo como terraza. Por eso la ley mandaba que se le pusiera una especie de verja a los techos para que nadie se cayera por accidente. Y las casas estaban tan pegadas unas de otras, que si una casa no tenía acceso al techo por la escalera, uno podía subir por otra escalera de otro techo e ir saltando de techo en techo. Las casas estaban pegadas y poder accesar el techo de otro lugar. Por supuesto, hermanos, cuando la Biblia dice que ellos abrieron una abertura en el techo, por favor, no se imaginen un techo así. Estamos hablando del siglo I. El comentarista Hendrickson dice, la cubierta exterior de una casa era generalmente plana, tenía vigas con travesaños recubiertos con brosa, rama, etcétera, sobre los cuales se extendía una gruesa capa de barro o arcilla mezclada con paja cortada y amasada a golpes, como hacen en nuestros campos, en los pisos de barro en el día de hoy. Y dice Hendrickson, este tipo de techo no era difícil de destechar. Ahora, mis hermanos, imagínense la escena. El Señor está predicando la palabra y de repente comienza a escuchar un ruido encima de su cabeza. Se forma una nube de polvo. La nube de polvo comienza a caer sobre el Señor y me imagino que si los líderes religiosos estaban en primera fila, a ellos también. Y de repente el techo queda destechado. De hecho, es así que dice el texto literalmente, ellos destecharon el techo. Y por la abertura aparece en la cara de 4 hombres, mirando hacia abajo,
tratando de bajar una camilla a los pies del Señor. Yo estaba tratando de imaginar qué hubiera hecho yo en esa situación. ¿Qué hubiera hecho yo? Estoy predicando la palabra, bueno, evidentemente tengo que imaginarme que estoy en el campo, en una casa de techo de cana o de zinc, y de repente escucho un ruido encima de mi cabeza, y me doy cuenta que alguien está tratando de quitar el zinc encima de mí. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero yo te voy a decir lo que probablemente hubiera hecho yo. Hubiera dicho, ¿hay alguien aquí que pueda detener a estos imprudentes? Quizás no hubiera usado la palabra imprudente, hubiera sido más polite. Pero yo imaginé perfectamente la escena. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estas personas están interrumpiendo la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, eso no fue lo que hizo el Señor. Eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Él no estaba viendo a 4 imprudentes. Él estaba viendo 4 hombres con mucha fe. 4 hombres con mucha fe. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, resaltan el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Nosotros hubiéramos visto imprudencia, Cristo vio fe. Estos hombres estaban tan convencidos de que el Señor tenía poder para sanar a su amigo, que no les importó un pito la opinión de la gente. Ellos no estaban pensando en eso. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención de nuestro bendito Salvador. Mis hermanos, definitivamente, nuestro Señor tiene un estándar muy distinto al nuestro para evaluar las cosas. ¿Ustedes se acuerdan aquella ocasión en que Cristo estaba en la casa de Simón el fariseo? Y de repente llega a la casa una prostituta reconocida, se tira a los pies de Cristo, comienza a besarle los pies. Uno lee la historia y de inmediato critica a Simón el fariseo. Porque Simón inmediatamente pensó, pero ¿quién es este? Si fuera profeta, él sabría qué tipo de mujer es la que lo besa. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes se coloquen allí. Son ustedes los que están allí. Y de repente llega una prostituta reconocida y comienza a besarle los pies a alguien que está sentado allí. ¿Qué hubieras pensado tú? Son situaciones extrañas. Pero definitivamente, nuestro bendito Señor y Salvador tiene una forma muy particular de reaccionar ante situaciones extrañas. Porque Cristo no está viendo la acción en sí. Él está viendo la fe que motiva la acción. La fe que motiva la acción. Este miércoles pasado, el pastor Marcos estaba dirigiendo el culto de oración y hablaba del hecho de que nuestra iglesia es tímida para decir amén. Y yo me pregunto, ¿es que no tenemos emociones? ¿Es que estamos castrados emocionalmente? ¿O es que estamos pensando que si tal vez nosotros en un momento dado de emoción decimos amén con todo el pulmón, las personas que están al lado nuestro pueden pensar algo de mí? Mi hermano, Jesucristo no está evaluando si tu conducta es apropiada a la ocasión. Él está viendo tu fe. Tu fe. A final de cuentas, hermanos, lo que divide la humanidad a los ojos de Dios es la fe. Cristo no tiene la menor consideración por el nivel socioeconómico de las personas. A Cristo no le importa la marca de ropa que tú usas. A Cristo le tiene sin cuidado el carro que tú manejas. Lo que Él está viendo es la fe del corazón. Eso sí le importa. Eso sí le importa. Cristo vio la fe de ellos. Y por si acaso, no la fe en abstracto, no la fe en general, sino la fe que tenían en Él. La fe que tenían en Él. Y yo digo esto porque mucha gente en el día de hoy habla de la fe como si la fe en sí misma tuviese algún poder. La fe tiene poder para mover montañas. No importa cuál es tu credo,
Lo importante es que tengas fe. No, mi amigo, 1000 veces no. Lo importante no es que tengas fe. Lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. Contrario a lo que mucha gente piensa, la Biblia no enseña que nosotros somos salvos por la fe. En el sentido de que no es la fe la que nos salva. Lo que la Biblia enseña es que nosotros somos salvos por Cristo por medio de la fe. Y claro, en ese sentido yo puedo decir, somos salvos por la fe, porque ese es el instrumento, ese es el medio, pero el que me salva no es la fe, el que me salva es Cristo por medio de la fe. Él es el Salvador. Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue el hecho de que estos hombres tuvieran mucha fe. Lo que hizo la diferencia fue el hecho de que esa fe los hizo llevar al paralítico delante de la persona adecuada. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, un Salvador eficaz. Un Salvador eficaz. Nosotros debemos suponer que en ese momento los ojos de todos los que estaban en la sala estaban encima de Jesús y del paralítico. ¿Qué va a hacer el Señor ahora? Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que Él hiciera, Cristo se dirige al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. En el griego, cuando se quiere enfatizar una palabra, se coloca al principio de la oración. Y es interesante que en el texto griego lo que él dice es, perdonados son tus pecados. Perdonados. Ese es el énfasis de la frase, el perdón. Para todos los que estaban en la sala era evidente que este hombre estaba en una terrible condición física, pero Cristo estaba viendo el corazón. Y el Señor sabía que el principal problema de este hombre no era su parálisis. El principal problema de este hombre era una conciencia culpable por la multitud de formas en que él sabía que había transgredido la ley de Dios, la voluntad de Dios. Y de paso, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esto nos enseña que el pecado no tiene que ver primariamente con lo que hacemos. El pecado no tiene que ver primariamente con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Este hombre no podía moverse, pero podía pecar. Este hombre no podía moverse, pero podía pecar. Y más aún, su condición física no atenuaba la maldad de su pecado. Cristo no le dijo a este paralítico, veo que estás muy cargado por tu complejo de culpa, pero no te preocupes, Dios te entiende. En esa condición, cualquiera blasfema. En esa condición, cualquiera envidia. En esa condición, cualquiera ambiciona y se pone descontento porque quiere estar en otra condición. El Señor tampoco trató de subir la autoestima del paralítico. En esta semana escuché a un predicador y honestamente, hermanos, me llenó de tristeza. Me llamó la atención el título de su predicación, ¿cómo desarrollar una sana autoestima? Pura psicología. De hecho, al final de la prédica hizo un llamado a los que estaban sin Cristo. Y me llamó tremendamente la atención que en ese llamado la palabra pecado no salió a relucir ni una sola vez. Y en ningún momento mencionó lo que Cristo hizo en una cruz para salvar a pecadores. El llamado era, si tú quieres desarrollar una sana autoestima, ven a Cristo. Bueno, yo no veo a Cristo en esta historia lidiando con el problema de autoestima del paralítico. Estás allí tirado en esa camilla. Quizás para muchas personas tú no sirves para nada, pero no te preocupes. A pesar de tu condición, eres una persona valiosa a los ojos de Dios. No, eso no fue lo que Cristo le dijo. Cristo fue directo a la mayor necesidad de este hombre. Y su mayor necesidad no era la sanidad del cuerpo, su mayor necesidad era la sanidad del alma.
Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de sus pecados, y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Dice el comentarista Hendrickson, a todos les quedó claro el hecho de que este médico estimaba más las bendiciones espirituales que las materiales, y que reclamaba poseer el derecho y el poder para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. De paso, esta es una evidencia de que el paralítico compartía la misma fe que tenían sus amigos. La misma fe. En toda la historia de la redención, el requisito necesario para recibir el perdón de nuestros pecados es ejercer fe. Este hombre fue perdonado porque creyó en el Señor. Así de sencillo. Mi amigo, Dios no demanda de ti que hagas penitencia. Dios no demanda de ti que comiences a hacer promesas. Señor, de ahora en adelante te prometo que nunca más voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De paso, si aún pudieras cumplir las promesas que le haces al Señor, ¿y qué va a pasar con los pecados que tú has cometido hasta el día de hoy? ¿Quién va a pagar por ellos? No, eso no es lo que Dios demanda de ti. Pero ¿sabes qué? Es allí precisamente donde entra en juego el glorioso, bendito, extraordinario, maravilloso mensaje del Evangelio. Que lo que tú no puedes hacer por ti mismo, ya Dios lo hizo por los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Que tú no te puedes salvar a ti mismo. Que no hay nada que tú puedas hacer, excepto recibir humildemente como un mendigo la salvación que Dios ofrece en Cristo por medio de la fe. Él pagó la deuda del pecador muriendo en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ¿acaso puede haber un mensaje más glorioso que el mensaje del Evangelio? Yo me temo que nosotros estamos tan acostumbrados a oírlo que ya no nos cause admiración. El mensaje del Evangelio, la buena noticia de que Dios ha provisto en Cristo perdón de pecados, el don de la vida eterna gratis. Gratuitamente, y no porque sea barata, sino porque la salvación es tan costosa que nosotros no podíamos pagarla. Él la pagó. Cristo derramó su sangre, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiésemos ser salvos. Sin embargo, este mensaje glorioso del Evangelio, que debería ser recibido con gozo por todos, es un insulto para ciertas personas. De hecho, es un insulto para la mayoría de las personas. El Evangelio es un insulto. Tú me estás diciendo a mí que todas mis buenas obras, que todas mis buenas intenciones no sirven absolutamente para nada. Exactamente, entendiste bien. Eso es lo que te estoy diciendo. Que tus buenas obras, dice en Isaías, son como un trapo de menstruosa delante de Dios. Y eso no lo digo yo, lo digo el Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que Dios te ofrece gratis lo que tú no puedes comprar. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Eso fue lo que Cristo le otorgó a este paralítico aquel día. El completo perdón de todos sus pecados únicamente por medio de la fe. Pero no todos recibieron esa noticia con gozo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, unos antagonistas descubiertos. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Noten que ellos no expresaron eso en voz alta. Marcos
dice que ellos cavilaban en sus corazones. Pero Cristo puede leer los pensamientos de los hombres como un libro abierto. Mi amigo, yo no sé qué tú estás pensando en esa mañana, yo no lo sé. Cristo lo sabe. Tú puedes estar completamente seguro. Tu mente es un libro abierto delante del Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas, dice en Hebreos capítulo 4. Dice en el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La palabra cavilar es una palabra dominguera, es una palabra fina. La palabra griega que se usa allí es dialogizomai, de donde viene la palabra diálogo. Todos nosotros solemos tener diálogos interiores. Empezamos a hablar con nosotros mismos. Y lo interesante es que el diálogo que los fariseos estaban teniendo y los escribas en ese momento era un diálogo correcto. Era un diálogo correcto. ¿Saben qué pensaron los líderes religiosos de Israel? Ellos pensaron esto, premisa mayor. Jesús está clamando tener poder para perdonar pecados. Correcto. Totalmente cierto. Cristo no exhortó a este paralítico a buscar el perdón de Dios. Él mismo le otorgó el perdón. Así que en eso estaban en lo cierto. Cristo clama tener poder para perdonar pecados. Segunda premisa. Solo Dios puede perdonar pecados. Cierto otra vez. Eso es totalmente cierto. La Biblia enseña claramente que los pecados que nosotros cometemos contra Dios, solamente Dios puede perdonarlos. Mi amigo, yo no sé cuántas veces tú has sido un confesionario, pero déjame darte una mala noticia. Eso no te ha servido de nada. Absolutamente de nada. Ningún hombre pecador tiene derecho a decirle a otro pecador, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Dice en el Salmo 51, luego de que David pecara contra Betsabé, contra Urías, y Natán lo confronta con su pecado, escribe este salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, tú borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado. ¿Quién tiene derecho a perdonar los pecados sino solo Dios? Por eso el salmista dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga mi corazón su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio que menciona es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que los fariseos estaban en lo cierto. Jesús clama tener poder para perdonar pecados. Bien, es verdad. Segundo, solamente Dios puede perdonar pecados. Bien, otra vez. Tercero, conclusión, Jesús está actuando como si fuera Dios. Cierto, otra vez. Eso es exactamente lo que el Señor estaba haciendo. Pero en vez de postrarse delante de Él, en vez de adorarle, estos líderes religiosos decidieron cerrarse a toda evidencia, como veremos en un momento. Porque en el fondo de sus corazones, ellos habían tomado la determinación de no creer. ¿Qué dice el refrán? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Mis hermanos, yo he dicho esto muchas veces desde este púlpito. El problema del incrédulo no es intelectual. El problema del incrédulo no es intelectual. Es un problema moral. No es por falta de evidencias que el incrédulo no cree. Es porque él ha decidido actuar en contra de toda evidencia para no dar su brazo a torcer y reconocer que Dios es Dios. Ese es el problema. Los líderes religiosos tuvieron ese día suficiente evidencia, pero aún así no creyeron.
Y eso nos lleva a nuestro quinto y último encabezado, una evidencia contundente. Versículo 9. Cristo les pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Noten, mis hermanos, que el Señor no está preguntando qué es más fácil hacer. Porque las dos cosas son imposibles de hacer para cualquier hombre. Nosotros no podemos perdonar pecados ni podemos levantar paralíticos. Eso solamente Dios puede hacerlo. Lo que Cristo está preguntando es, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Bueno, obviamente es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados. Porque nadie puede comprobarlo. Ninguna persona puede acercarse a la corte celestial. Ninguna persona puede ir a revisar los archivos divinos para ver si es verdad o no que en el tribunal de Dios esta persona fue descargada. Ahora, decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, es mucho más complicado. Si Jesús clamaba tener tal poder, tenía que demostrarlo allí mismo, sanando a este hombre delante de todo el mundo. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Allí ocurrió un doble milagro. Un doble milagro, piénsenlo. En primer lugar, este individuo fue sanado de su parálisis. Pero eso no fue lo único. En segundo lugar, allí mismo, sus músculos atrofiados se fortalecieron. De inmediato. El Señor no lo sanó de la parálisis y le dijo, vete 6 meses a rehabilitación. No. Allí mismo le dijo, levántate. Levántate, y este hombre se levantó, tenía sus piernas bien, las fuerzas en sus brazos como para tomar la camilla, y delante de todos salió como Pedro por su casa. Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí esa mañana, o esta tarde, no sé a qué hora fue el milagro, y hubieras visto lo que esta gente vio ese día, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Pero yo creo que nosotros habríamos reaccionado como la mayoría de esta gente reaccionó, maravillados, sorprendidos, extasiados al ver que Cristo sanó al paralítico. Pero ¿saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué, amigos que nos visitan en esta mañana? Eso no fue lo más importante, ni fue lo más extraordinario que Cristo hizo ese día. Ese milagro no fue más que la evidencia de algo mucho más glorioso, de algo mucho más grandioso, de algo mucho más extraordinario que Cristo había hecho unos minutos antes, concederle el perdón de sus pecados. El milagro no fue más que una evidencia de lo otro. Mis hermanos, no hay bendición más grande. No hay bendición más grande que el perdón de los pecados. Dice David en el Salmo 32, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Es que no existe una felicidad mayor. Sí, este paralítico salió caminando aquel día, pero ¿saben qué? Eso no impidió el proceso de deterioro que tiene nuestro cuerpo y que culmina con la muerte. Hace más de 2000 años que este hombre se murió. Y a pesar del milagro, no es más que polvo en una tumba.
No, eso no fue lo más grandioso. Lo más grandioso, hermanos, fue que este hombre recibió un beneficio espiritual, el perdón de sus pecados. Y por ese beneficio espiritual, este hombre está en la presencia del Señor y allí estará por los siglos de los siglos. Y algún día disfrutará de un cuerpo glorificado, en el que ya no tendremos más dolor, más achaques. Mi amigo, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en este momento. Pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que tú tienes con Dios por haber transgredido su ley. Ese es tu mayor problema. Los demás problemas son temporales. Recuerdo al pastor Samuel Nina, que decía en una prédica que dio aquí hace unos años, lo bueno de lo malo es que pasa. Lo malo de lo bueno es que pasa. Pero no el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no tiene ningún periquito. Es pura bendición. Es pura bendición. Mi amigo, algún día tú te presentarás delante del tribunal de Dios. Y déjame avisarte de antemano, por lo que la Biblia ya revela, que ese día ningún ser humano saldrá absuelto. Ninguno. A menos que se hayan parado por la fe en la justicia perfecta de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La buena noticia es que así como Cristo sanó y perdonó al paralítico aquel día, mi amigo, Cristo puede perdonar todos tus pecados hoy, en este instante, ahora mismo. Allí donde estás sentado. No tienes que venir aquí al frente, no tienes que levantar tu mano, simplemente allí donde estás, pídele al Señor que perdone tus pecados y entrégale a Él completamente tu vida. Descansa única y exclusivamente, no en tu decencia, no en que hay personas que son más malas que tú. Descansa únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Y con la autoridad de las Escrituras yo te digo, que en esta mañana, desde el cielo, Cristo también te dirá, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no quisiera concluir sin traer una palabra de aplicación a todos aquellos que están aquí en Cristo. Aquellos que han recibido ya el perdón de sus pecados. Yo comencé preguntando en esta mañana, ¿cuáles son tus problemas? Y aún decía que es muy probable que algunos aquí hayan venido a la iglesia con varios problemas a la vez. Mi hermano, déjame decirte algo. Yo no sé cuáles son tus problemas. Yo no sé cuán graves son. Y líbreme Dios de minimizarlos. Pero con la autoridad de la palabra de Dios, yo te digo a ti, que tú puedes darle gloria a Dios en esta mañana y acciones de gracias, porque tu principal problema ya fue solucionado por siempre. Ya fue solucionado. Hermanos, nosotros nunca deberíamos olvidar aquel momento en que nuestras vidas también estaban paralizadas por causa del pecado. Nosotros también éramos paralíticos espirituales. Nosotros no queríamos ni podíamos andar en los caminos del Señor porque estábamos paralizados por la maldad de nuestro corazón. Pero Dios, en su infinita bondad, en su amor, en su misericordia, obró de tal manera que al igual que a este paralítico, unos amigos nos llevaron en camillas a los pies del Salvador. Seguramente
Esos amigos tuvieron que vencer obstáculos, como estos hombres. Seguramente tuvieron que lidiar con nuestra propia resistencia. Yo sé que yo he contado esto otras veces, pero anoche, cuando estaba preparándome para predicar este sermón, me vino a la memoria el primer día que yo fui a una iglesia evangélica. Y me vi a mí mismo como un joven de casi 18 años, completamente arropado por la arrogancia, por la soberbia, por la altivez, diciéndole a este grupo de evangélicos, miren, déjenme decirles que me gustó el grupo, yo voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que yo iba a ser no solamente convertido, sino también pastor y predicador del evangelio, todavía me estaría riendo. Pero qué bueno fue recordar a Marcos, a Luis José Soto, que fueron los amigos que me llevaron en camillas. En camillas. En la camilla de la oración, en la camilla de la predicación del evangelio, invitarnos a la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos darle gracias al Señor, a Él darle gracias por las personas que Él usó en nuestras vidas para llevarnos a sus caminos. Y no solamente debemos ser agradecidos, no solamente debemos darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho en nuestras vidas, nosotros debemos también dar de gracia lo que de gracia recibimos. Mis hermanos, no nos cansemos de cargar las camillas que haya que cargar para traer a nuestros seres queridos a los pies del Señor, porque Él sigue siendo un gran Salvador, poderoso y compasivo. Dice el autor de la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue salvando pecadores, paralizados en sus pecados. Él sigue restaurando sus voluntades dañadas para que ellos quieran y puedan hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos dejen de llevar a sus amigos en camillas a los pies del Señor, porque tal vez el día que tú menos te lo esperas, Cristo le diga a esa persona, a ese ser amado, levántate, toma tu lecho y anda. Quiere el Señor manifestar su poder en este día, obrando en la vida de muchos arrepentimiento y fe, para que puedan salir de este lugar con el alivio de saber que todos sus pecados fueron perdonados en la corte divina por aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.